Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos por tu misericordia, por tu gran amor, por tu gran poder. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo, 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 santo. Y digno de suprema alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, mi Señor. Gracias. Enséñanos, Señor, guíanos. Instrúyenos, Padre Santo. Por tu misericordia, Señor, por tu gran amor. Porque el tiempo se acabó y es necesario volvernos a ti cada día, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos en el remanente, Padre. Gracias, Señor bendito. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Glorioso Señor. Majestuoso Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Les invito, hermanos, paz de Cristo, para que cantemos al Señor. Aleluya. Con gozo, con alegría. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu precioso nombre, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a regocijarnos. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Hable conmigo, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo. Así que Dios transforma la tristeza en gozo, así que aunque haya tristeza en nuestros corazones, aprendamos a gozarnos. En el nombre de Jesús. Una disculpa antes de empezar, hermanos, en el mañana, perdónenme. Me desperté a las 8:30. Me dio pena ya transmitir. He estado trabajando y ya gracias a Dios, hoy me recoté un ratito. Ya mañana termino. Necesitamos trabajar. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades.
piedades, querido Salvador. ¿Se acuerdan cuando la cantábamos, hermano? Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Vengo solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo ese cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Exaltado sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo. Dos cosas antes de iniciar, hermano. Mire, cargué el micrófono. Este es el tercer mensaje que damos
Si se llega a bajar el volumen, se van a dar cuenta todos. Quiero saber cuánto me dura la carga del micrófono para no quedarme sin micrófono. O sea, aquí tengo otro, mire. Aquí tengo otro preparado. En caso de que se baje el volumen, en ese momento ustedes me dicen, hermanos, no se oye, y cambiamos el micrófono. Es nomás cuestión de prenderlo y empezar. Aquí lo voy a tener listo. Aleluya. La otra es todos los hermanos que nos están apoyando en la rifa pro trasplante de médula ósea para Mestel. Les ruego, hermanos, en el nombre de Jesús, que se reporten a más tardar el viernes, a más tardar el sábado, porque el domingo queremos hacer la rifa con los que ya se hayan vendido, ¿no? Y ocupamos que nos envíen la relación de todas las personas y hermanos que le rascaron ahí al rascadito. Amén. Y obviamente el depósito, hermanos, en el nombre de Jesús. Oremos al Señor, hermanos. Oren por nosotros. El domingo a las 6 de la tarde por la Caña Cascada haríamos la rifa. El proceso sería así. Vamos a rifar primero los folios que nos regresen. Los folios. Y luego de esos folios vamos a sacar uno solo. Por decir algo, el séptimo folio que saquemos, vamos a sacar numeritos de folio. El séptimo folio que saquemos, ese va a ser el escogido. Y en ese folio vamos a sacar otros 60 numeritos, y el primero que salga será el primer lugar, el segundo que salga será el segundo lugar, y el tercero que salga será el tercer lugar. Por eso les pedimos el teléfono para que en cuanto sepamos el domingo, el lunes temprano, les hacemos el depósito, les hablaremos por teléfono a la persona, por eso les pedimos el teléfono, y les hablaremos por teléfono, y aquí ustedes se van a dar cuenta, y si a alguien le toca ese folio, ya sabe que son los que usted vendió. Así será el proceso, así de sencillo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Ayer estábamos hablando acerca del amor. Y si usted, hermanos, se da cuenta, lo único que Pablo está diciendo, está describiendo a Jesús. Está describiendo al fundamento de los apóstoles y de los profetas, que es Cristo Jesús. Por eso dice, pero lo dice después, hermano, de hablar de los dones. Y nunca se le olvide esto, hermano, que podemos procurar los dones mejores. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué puedo procurar los dones mejores? Mira, hermano, porque Cristo, Dios no me dio un don. Perdónenme, hermanos. Si la enseñanza va de acuerdo o no va de acuerdo a lo que los pastores les han enseñado, perdónenme. Lo que la Escritura dice es que Dios no te dio un don. Y si quieres entenderlo como un don, te dio el don del Espíritu Santo. O sea, te dio el Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejaré huérfanitos, vendré a vosotros. Amén. El Padre, hablando en Jesús, dijo, no los dejaré huérfanitos, vendré otra vez a vosotros. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, lo que nosotros hemos recibido, no hemos recibido un don, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
Es el que dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, en el Espíritu Santo hay diversidad de dones. Y entonces, tú no puedes decir, es que yo nomás tengo el don de servicio. No, hermanos. El don de servicio no existe como tal. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el don de servicio, tenemos el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Señor, que Él vino a servirnos. Por lo tanto, todos tenemos un espíritu de servicio. Todos podemos servir. Pero como nos han enseñado que el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. Nos han enseñado que tenemos que hacer las cosas que se nos dicen. Entonces, a veces tú no tienes tiempo. A veces yo no tengo otras cosas. A veces yo no tengo ni siquiera los recursos, entonces no puedo. Entonces te acusa la conciencia de que tú no sirves. Por eso hay mucha gente, hay mucho más iglesia fuera de la institución que dentro. Y eso es lo que le preocupa a Jesús. Muchos están buscando otras alternativas. Por eso es tan importante, hermanos, entender que usted no tiene un don, pero usted tiene que preocuparse, hermano. Usted, amén, hermano Gaby. Usted tiene que preocuparse por saber qué dones tienes. Por eso dice en el capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores. O sea, no es lo que te guste. Tú tienes que empezar a moverte el espíritu por el espíritu te va a enseñar. No puedes estar esperando. Mire, yo bendigo el nombre del Señor porque el día que yo recibí el Espíritu Santo, lo primero que hizo el Espíritu Santo en mí es darme amor por su palabra. Y me estuvo 3 años y medio sin dormir leyendo la Biblia 8 horas diarias. Ustedes me preguntan, el hermano, ¿cómo sabe Biblia? No, hermano. ¿Quién se propone no dormir? Díganme, ¿quién se propone no dormir 3 años y medio? Yo tenía que trabajar como arquitecto. Yo tenía que funcionar como papá y como esposo. Y tenía que darme tiempo para tener amistades y compartirles el Evangelio. Entonces comprendí que la palabra da vida, da fuerzas. Ahí aprendí a no comer días enteros y no me sentía débil. Ahí aprendí que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Dios empezó a hablarme. Por eso es tan importante, hermano. Allí vino un hombre, se postró delante de mí y resulta que estaba bien endemoniado. Ahí el Señor lo hizo libre. Pero yo no sabía. Yo no sabía. ¿A quién le gusta echar fuera demonios, hermano? A los que creen que pueden. Los que tenemos el don, no andamos buscando, fíjense bien, endemoniados para echar fuera a los demonios. Jesús nunca anduvo buscando a los endemoniados para hacerlos libres. Eran los endemoniados los que venían a él. Yo tengo el don de sanidad y el don de milagros, pero no ando buscando a los enfermos para mostrar que yo tengo el don. Por lo tanto, no me presto para campañas. Ya me presté mucho tiempo. Si voy y predico, no voy a decirle traigan a los enfermos.
Entonces, si alguien tiene un don, ministrelo a los demás. Pero, dice el versículo, procurad los dones mejores, o sea, todos los dones están a tu alcance. Pero yo os muestro, dice, un camino más excelente. Y empieza a hablar de Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Y empieza a decir, ¿de qué me sirve a mí tener dones si no tengo amor? Por eso voy a hacer un breve resumen, aunque llegamos a la mitad. Dice, si yo hablase lenguas y humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbala corretiña. Simplemente doy voces, doy voces, doy voces, doy voces, y si tuviese profecía, ahora sí interpreto. Amén. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de esta manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Amén. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué está diciendo? Lo están haciendo ustedes sin mí. Y tú vas a decir, ¿pero qué Jesús no le dijo a aquel joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Y ven, sígueme. Ahora vas a entender por qué. El joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme y predica el evangelio. O sea, todo eso, todo eso lo he guardado, sí, pero no tienes amor. Todo lo has hecho porque tienes recursos, tienes dinero, lo puedes hacer. Amén. ¿Por qué se fue triste? Porque no tenía amor. Como tenía recursos, se podía dar el lujo de moverse delante de toda la gente para que gente lo viera, para que la gente lo viera y entendiera que él era bueno. Por eso le preguntó, maestro bueno. Quería igualar a Jesús con él. ¿Hay alguien en casa? Aquí vamos a entender que no se trata de hacer las cosas por nosotros mismos, se trata de que Dios nos ordene lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay un libro escrito de nosotros. Cuando Dios nos estaba haciendo en el vientre de nuestra madre, y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No se trata de lo que yo voy a proponerle a Dios, es lo que está escrito en el rollo del libro de la vida. Está escrito de mí. He aquí vengo, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. No hacer lo que yo quiero, no hacer lo que a mí me gusta. Amén. Por eso empieza a decir el apóstol, el amor es sufrido. Voy a decirme rápido para llegar a donde nos quedamos. Dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está definiendo a Jesús. Jesús es el siervo sufriente. El único bueno se llama Dios. Jesús es Dios. Jesús no tiene envidia. ¿A quién va a envidiar? ¿Sobre quién se va a jactar? ¿De qué se va a envanecer? Al contrario, se despojó de sí mismo. Se negó a venir como Dios. Vino como hombre. Bien, con una mirada pudo haber deshecho a Anás y a Caifás y a la guardia.
para que no lo tocaran, para que no lo apresaran. Con una mirada pudo desintegrar a Herodes y a Pilatos. Amén, hermano. No hace nada indebido. Es Jesús. No busca lo suyo. Al contrario, renunció a lo suyo. No se irrita. No guarda rencor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se goza de la injusticia. Por eso fue a la cruz del Calvario. No se gozó. Él tenía que quitar la maldición de la ley. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces nos quedamos en el versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a los fariseos? Miren, hermano, ustedes escudriñan las escrituras en el capítulo 5 de San Juan, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo los conozco. No tienen amor de Dios en sus corazones. No me tienen a mí en sus corazones. Pero escudriñaban la palabra. Espero que nadie se ofenda. Eran teólogos. Eran peritos en la palabra. Pero sin amor de Dios en sus corazones. Por eso Jesús les dijo lo que les dijo en el capítulo 23 de Mateo. El amor nunca deja de ser. Si Dios es amor, ¿tú crees que Dios no va a saber dónde está? ¿Y por qué el apóstol Pablo escribe de esa manera? ¿Y por qué decimos nosotros? ¿Y por qué la Escritura dice, en los postreros días el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad? Miren, hermanos, no por haberse multiplicado la maldad en el mundo. El mundo siempre ha sido malo. El mundo entero siempre ha estado bajo el maligno. No es que en los últimos días se va a multiplicar la maldad en ese sentido. Los homosexuales siempre han existido, las lesbianas siempre han existido. Los que beben sangre humana siempre han existido. Los que comen carne cruda siempre han existido. Los pedófilos siempre han existido. Pero los mentirosos no. Esos son nuevos. Los fariseos no. Esos son viejos. Los legalistas no. Los ilegales siempre han existido. Por eso, el amor nunca deja de ser, hermanos. ¿Y quién es el que nunca deja de ser? ¿Quién es el eterno? Quiere decir, el amor es eterno. ¿Quién es el eterno? Jesús es el eterno. Amén. Escucha. Pero mira, hermano, los dones van a acabarse. Dice, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Paz de Cristo. Por haberse multiplicado la maldad, ¿dónde, hermanos? En el mundo. Sí, en una parte, pero lo más terrible, hermano, es aquí adentro de nosotros mismos. Por empezar a tener malos hábitos. Miren, hermanos, hay muchos pastores que ahora están usando la inteligencia artificial para predicar.
Y dices, ¿cómo ha cambiado este pastor? ¿Qué unción? No, hermano. Es inteligencia artificial la que están usando para preparar sermones. ¿Y sabe lo que es la inteligencia artificial? Doctrina de demonios. Así que tenga mucho cuidado con el chat GPT ese que le dicen el que es para ti. No. Mira, hermano, vienen por nuestra voluntad. Se nos hace mucho más fácil ir a los sermones preparados que ir a las rodillas y que ir al ayuno. La Biblia dice, y serán todos enseñados por Dios, dice Jesús en San Juan 6:45, algo así. Así que todo aquel que aprendió de él viene a mí. Y Jesús dice, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por eso es tan importante, el amor nunca deja de ser. Es tan importante que nosotros clamemos al Señor cuando sentimos pedirle amor. Señor, yo necesito amor. Estoy sintiéndome mal contra este hermano, contra este pastor. Ya no lo soporto, Señor. Dame amor. Dame amor, Señor. Porque yo no me quiero perder. Porque si el amor permanece para siempre y si ese amor está en mí, es Cristo Jesús, hermano. ¿Por qué puedo perdonar? Porque su amor me lleva a perdonar. Es decir, en el amor de Cristo yo tengo fruto. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No porque yo sea bueno. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Si algo está pasando ahorita, es precisamente, hermano, el transhumanismo en base a la ciencia. Por eso sabemos que es el último tiempo. Porque Daniel dijo, en los postreros días la ciencia se aumentará. Y entonces escucha. Entonces vamos a entender el siguiente versículo. Nosotros conocemos cosas en base a la ciencia, en base a las lenguas. Hermano, pero cuando alguien interpreta lengua y se cree profeta, se siente la mamá de Tarzán. Amén. Y en parte conocemos, y en parte profetizamos. No puedes poner los ojos en una persona que profetiza. Porque aunque profetiza en parte. Porque las lenguas se acabarán. La profecía se acabará. No puedes poner la esperanza. Ay, qué espiritual porque habla lenguas. No, hermano. Las lenguas son señal a los incrédulos, no a los creyentes. La señal para los creyentes es el amor, es el gozo, es la paz. Te lo voy a parafrasear. Es la justicia, es el gozo y la paz. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. No sos un montón de gente hablando en lenguas. Juntos. No, hermano. Eso es una iglesia. Pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, ¿por qué pones los ojos en alguien que profetiza? Si en parte profetiza. Y utiliza la profecía para manipularte.
¿Qué no ves que a mí Dios me habla? Decía un ministro cuando recién llegamos a la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Entonces, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, se van a acabar las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, ¿en quién tenemos que? En el camino más excelente que se llama amor, que es Jesús de Nazaret, que es el cimiento estable, que es la piedra preciosa, reprobada, probada, y es el que aprueba o el que reprueba. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere que su fruto es el amor no será avergonzado, pero todo aquel sobre quien esa piedra, ese cimiento estable cayere, será desmenuzado. Porque ¿cómo le vas a decir al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor te va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque andabas de campaña en campaña, muchacho. Tú eras la estrella, no era yo. Allá va. En parte conocemos, en parte profetizamos, hermanos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. De su plenitud nosotros tomamos todos, y gracia sobre gracia, no unción sobre unción. Chequen a todos a los que se van de la iglesia, les encanta hablar de unción. Y aquí el Señor nos dice a través del apóstol Juan, en San Juan capítulo 1, versículo 16, desde el 14, hermanos, o desde el 12. Vamos a leer desde el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, como del unigénito, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el 16 dice, hermanos, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es una desgracia que ahora hayan quitado la gracia y ahora hayan puesto la unción sobre la unción. Hay quienes dicen, oh, yo ando con la triple unción, como David. Paz de Cristo. Allá va. En la ley, la sombra y la figura, ahora tiene tres unciones. XVI, porque de su plenitud, él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Hay alguien en casa? Sí, hermano. Pero de esa plenitud, donde no tenemos un don, tenemos una plenitud de dones. Y si tenemos una plenitud de dones, tenemos una plenitud de ministerios.
entonces Dios puede operar en nosotros como Él quiere. El problema es que a mí me condicionaron a las escuelas, y si no curso escuelas yo no puedo. Y estoy sometido a los hombres, sino a Dios. Qué bendición sería si pudiéramos estar sometidos a Dios para poder servir en una institución. Y deje la institución. En el mundo, de su plenitud nosotros tomamos y gracia sobre gracia. Amén. Y Jesucristo vino. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y nosotros podemos tomar gracia sobre gracia. Pero nuestra gracia no es la gracia total. Por eso es gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia quiere decir que tenemos que ir creciendo en la gracia. Así como Jesús, cuando era niño, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros también necesitamos ir creciendo hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Hay alguien en casa? Por eso, cuando Jesucristo venga, entonces seremos manifestados tal como Él es. Es Cristo en nosotros. Pero mientras Jesucristo no venga, nosotros tenemos que seguir lidiando con esta carne. Pero tenemos la victoria porque el Espíritu nos da la victoria. Y la gracia es lo que nos lleva a vivir la plenitud de Dios en los dones, en los ministerios, para que Dios opere con su gracia, con la gracia de Jesús, para que nosotros podamos tomar esa gracia. ¿Hay alguien en casa? Pero mientras yo no entienda esto, yo voy a ser un niño. Y voy a comportarme como un niño. Es que yo no sé, hermano. A veces yo me comporto como un niño porque pues no me esfuerzo realmente en el teléfono. Le tengo que decir a Ames, ayúdame aquí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Ahora le tuve que decir a mi nieta, enséñame, le dije. Y me enseñó mi nieta cómo mover ciertas cosas del teléfono. Uno tiene que esforzarse, hermano. En la gracia que es en Cristo Jesús, no en la gracia que da la hermosura, que da la presencia física. No, hermano, eso yo lo desecho, dice el Señor. Lo que Jesús no desecha es su gracia, porque no se puede desechar a Él mismo. Paz de Cristo. Nosotros queremos ver hombres llenos de gracia, y Dios te quiere ver a ti llena, 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 llena de gracia y de verdad. Porque eso es lo que Jesús trajo. Y cuando crecemos en la verdad, crecemos en la sabiduría y crecemos en la estatura, a ir formándonos nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Pero eso es dependiendo del Espíritu, no dependiendo de los hombres. Por eso dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Hermana, quiero que me ayude. Ay, hermano, es que no sé, hermano. Paz de Cristo. ¿No tienes un maestro que se llama Espíritu Santo? ¿No tienes un maestro que se llama Cristo? ¿No tienes un maestro que se llama amor? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
Tu mamá es fea. Ay, quería pegarle. ¿Cómo dices que me... Hablan mal de tu pastor y quieres bajar el cielo y la tierra? Y luego, ¿cómo dices? Pones, así te va a ir. Todo el que hable mal de mí se lo va a tragar el infierno. ¿Hay alguien en casa? Ni siquiera le das oportunidad de que se arrepienta. Aún en la ley, en Ezequiel 3 y 30 y 33 habla acerca de si el pecador corrigiere su camino, será salvo. Pero si el justo endureciere su corazón y se pervirtiere su camino, será condenado. No lo liberará su justicia. Ahora la justicia nuestra es Cristo en la gracia. Y entonces yo no puedo condenar al que habla mal de mí, de mi familia. ¿Por qué? Porque si él me está maldiciendo, mi deber es amarlo, mi deber es perdonarlo, no evidenciarlo. Un grito de júbilo. ¿Para qué hacemos la zanja más grande? Ah, es que habló contra mí. No, no le hagan, no lo atiendan, no le hablen. El amor todo lo sufre. Todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se imaginan? Si Cristo no fuera así, ¿dónde estaríamos nosotros? Además, ¿acaso no es la fe? ¿Qué es la fe? Que tú crees que Dios justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo nos hace falta eso, hermano? Si yo creo que Dios puede perdonar a todos los que están hablando mal de mí, mi fe me es contada por justicia. Pero si yo digo, no, miren, este me hizo esto, no le hablen, este me causó esto, no le hablen, este me hizo esto, otro, no se junten con él. Bueno, eso no es fe, eso es legalismo puro. Y ahí dio todas las manos sucias del trabajo. ¿Hay alguien en casa? Necesitamos dejar de ser niños. Necesitamos de dejar de pensar como niños. ¿Por qué? Necesitamos tomar gracia y gracia y verdad. Necesitamos tomar la palabra y vivirla, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Qué dicen? ¿Tú lo agarraste? Me acordé del hermano Urquídez de Fabián. Allá en Hermosillo, sus niños. Agarró todo el chocomil y se lo comió y estaba todo embarrado de chocomil y le preguntó su papá, hermano Fabián. Me dijo, ¿quién se comió el chocomil? Mi hermanito, le dijo. Y estaba todo lleno de chocomil. Hasta un premio le regalaron ahí los de chocomil cuando se hizo viral
el video que subió el hermano. Paz de Cristo. Necesitamos dejar de ser niños, reconocer cuando fallamos, cuando pecamos. Porque al primero que ofendemos no es al hermano o a la hermana, es a Dios. Por eso el Espíritu se contrista en nosotros. Mientras no venzamos esas áreas de nuestras vidas, no va a haber crecimiento. Podemos estar en el templo y servir y ser las estrellas ahí, pero siendo como niños. ¿Cómo? Mírame, conozco una pareja que eran los que le llevaban todo al pastor y ahorita son pastores. Todo se lo llevaban al pastor, todo lo que pasaba se alimentan de mitotes y de chismes algunos pastores, hermano. O sea, son niños. Cuando la escritura dice que toda palabra consta en boca de dos o de tres personas o de tres testigos, no puedes seguir creyendo lo que te dicen. Cuando te hablen bien de mí, no puedes creerlo. Cuando te hablen mal de mí, no puedes creerlo. Que te alabe el extraño, no tu propia boca. Porque no es bueno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces llegaremos a una madurez. Pueden decir muchas cosas y conceptos de madurez, pero Jesús no andaba con conceptos, andaba con principios básicos para el crecimiento. Por eso dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Es decir, aunque yo esté en la palabra de Dios, pero sigo siendo envidioso, sigo siendo contencioso, sigo siendo mentiroso, tengo dos caras y me gusta hablar mal de los hermanos y del pastor, no hay crecimiento espiritual. Por eso es que muchos de nosotros, para que no se ofendan, leemos la Biblia y nos da sueño. Porque no te puede producir vida si estás practicando muerte. Por eso es que no hay avivamiento, no hay presencia del Espíritu Santo en la mayoría de las iglesias. Porque son chismosos, porque son maliciosos, son hipócritas, son envidiosos y les gusta desprestigiar a los hermanos. No te juntes con ellos. Y pueden predicar y no hay efecto espiritual, no hay paz, no hay gozo, no hay amor. Necesitamos dejar la infancia, ir al crecimiento. Amén. Padre Santo, ya se me llegó el tiempo. Entonces, hermanos, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Deje de ser niño. Crezca. Deje el engaño, deje la hipocresía, deje la envidia, deje las contiendas. Deje de ser juez usted. Y entonces, hermano, lo que usted aprenda, Dios lo va a ir grabando en su mente y en su corazón. Y cuando esté en su corazón, usted lo va a practicar.
porque de la abundancia el corazón habla la boca. Mientras no esté la palabra en su mente y en su corazón, puede estar en su mente, pero el día que baje a su corazón, ese día usted va a vivir la palabra. Ese día usted va a vivir en la palabra. Ese día Cristo va a ser una realidad en su corazón. El amor de Dios lo va a mover a dimensiones que jamás pensó que usted podía hacer. Por eso es importante, hermanos, dejar lo que es de niño. Y entonces, hermanos, dice el apóstol, ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, tú vas al espejo y te miras tal como eres y te das cuenta que tienes patitas de gallo y te das cuenta que tienes arrugas aquí en la frente y el ceño fruncido ya se te marcó y la risa que has tenido, que has sido un hombre feliz, está bien marcada porque te gozas, te ríes. Amén. Hay quienes no tienen estas facciones. Son muy serios. Ahora vemos por espejo oscuramente. En aquel tiempo, hermanos, los espejos no eran como son ahora. Como en el agua el rostro del hombre corresponde al hombre. Es tan importante entender esto. Ahora vemos por un espejo y nos podemos ver cómo somos. Y lo primero que vemos, ¿qué es lo primero que vemos? Cuando tú vas al espejo, hermano Gabriel, hermana Fati, hermana María, hermana... cuando tú vas al espejo, ¿qué es lo primero que ves? ¿Tus virtudes o tus defectos? Bien. Cuando yo voy a la palabra lo primero que va a reflejarse en mí es el espejo es Cristo. Yo me tengo que comparar con Cristo, no con Gabriel Osuna, no con el pastor. ¿Por qué? Porque si yo me comparo con el pastor, voy a mirar al pastor enorme. Pero si yo me comparo con Cristo, Cristo se va a poner de mi tamaño. Él se hizo hombre. Él no se hizo pastor. Él era el pastor de Israel. Él no se hizo profeta. Él no se hizo apóstol. Él era profeta. Él era maestro. Él era Dios. Pero cuando voy al espejo, me voy a dar cuenta que tiene mi cara. Que me parezco a Él. Allá va. Que Él me escogió para venir a reflejar su rostro en mí. Su espíritu en mí. Y no puedo jugar como niño. Tengo que llegar a una madurez para entender que lo que digo lo debo decir como hombre, no como niño. ¿Hay alguien en casa? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. A Dios nadie le vio jamás, hermano. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Porque el Padre vino en Jesús. El Padre no me ha dejado solo, está conmigo, siempre decía Jesús. Y ahora yo te digo, Cristo a mí no me ha dejado solo. Ni a Ames, ni a mi esposa, ni a ti, ni a Gabriel, ni a María. Cristo está allí en ellos.
Entonces, cuando yo voy al espejo, ¿a quién veo? A Guadalupe, ¿sí? ¿Y Cristo? Yo soy la imagen visible de Cristo. Pero dice Gabriel, pero yo estoy calvito. Pues sí, yo tengo canas. Si el Padre estaba en Cristo y Cristo es la imagen del Dios invisible y Cristo está conmigo, entonces yo soy la imagen de Cristo. Entonces cuando yo predico, debe de salir la palabra de Cristo, no mis ideas, no mis estudios, no mis razonamientos, no mi teología. Pero entendiendo esto, ahora conozco en parte, ahora profetizo en parte, ahora hago milagros en parte, ahora mi ministerio es en parte. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces voy a conocer cómo me miraba Jesús a mí. Un grito de júbilo. Entonces eso me debe generar a mí temor de Dios. Yo sé que los fariseos están espantados por lo que estoy diciendo, pero ahora te lo voy a justificar. Si yo soy la imagen de Cristo, ¿no te has dado cuenta que cuando un hermano falla y dice, ahí está, y no queda hermano? ¿Hermano de quién? Hermano de Cristo, hermano. Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Él con una ofrenda nos hizo perfectos a todos los santificados. Con esto termino. ¿Para qué? Para que dejemos de ser niños. ¿Y cómo vamos a dejar de ser niños? Capítulo 4 de Efesios. Mañana a lo mejor alcanzamos a llegar allí. Que dice, capítulo 4, versículo 14. Fíjense, vamos a leer desde el 13. Y podemos leer desde el 11 para entender el sistema divino. Una cosa es el sistema humano y otra cosa es el sistema divino. Nosotros tenemos que salir del sistema humano y empezar a funcionar en el sistema divino. Por eso dice, y él mismo, versículo 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero el versículo 14 nos desgarra y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, por estrategias humanas, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, tenemos que dejar de depender de los hombres. Y dice el versículo 15,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿A Cristo le sigues en amor o no le sigues? Por eso muchos predican a Cristo por contienda. Otros de buena fe, otros de mala fe, pero que el propósito de Dios se cumple, Cristo es anunciado. Amén. No dice siguiendo a los hombres, siguiendo la palabra, siguiendo la verdad. La palabra no adulterada, la leche espiritual no adulterada. Tengo que dejar de mis hábitos carnales para empezar a disfrutar el manjar que es la leche espiritual, el manjar que es la palabra de Dios, que es el pan de vida, que es, de ahí viene el vino, para que haya un gozo y un amor, porque lo que produce el gozo de Dios es el amor, y el gozo te da paz. O sea, cumples la justicia. Por eso el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el espíritu, no en la panza llena, corazón, porque estás triste. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Quiero orar. Quiero orar. Siento necesidad de orar. Ponga la mano en el teléfono, por amor de Dios. Mamá, allá va. Ponga la mano en el teléfono. Yo también la voy a poner. Y si quieres recibir, reciba. Padre, en el nombre de Jesús, que se despierte en ellos el amor por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, un genuino amor de lo alto, Padre Santo. Que baje, Señor, un deleite en la palabra, para que sea lámpara a sus pies. En el nombre de Jesús, para que sea más dulce que la miel. Si un hombre en la ley pudo decir eso, para que sea fortaleza, para que sea poder, porque con la palabra hiciste los cielos y la tierra, para que haya crecimiento espiritual, Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. El que quiera recibir, que lo reciba. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque el amor trae gozo y trae paz. Y es ahí donde se establece el reino de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.